Hola amigos. He decidido hacer la descripción de los objetos nada más, si quieren los apéndices, experimentos o datos extras los haré en otro video. Sin más, empecemos. Ítem. SCP-002. Clase de objeto. Euclid. Descripción. SCP-002 se asemeja a un tumor de crecimiento carnoso con un volumen de aproximadamente 60 metros cúbicos, o 2000 pies cúbicos. Una válvula de hierro situada en un lateral conduce a su interior, que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de tamaño modesto. Una de las paredes posee una ventana, aunque desde el exterior no se observe ninguna. Los muebles que contiene la sala, tras un examen minucioso, parecen ser de hueso esculpido, cabello trenzado y otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestra secuencias de ADN independientes o fragmentadas para cada objeto de la habitación. Referencia. Hasta la fecha, el sujeto ha sido responsable de la desaparición de 7 empleados. También, en el tiempo que ha estado en la instalación, se ha amueblado por su cuenta con 2 lámparas, una alfombra, una televisión, una radio, un puff, 3 libros en un idioma desconocido, 4 juguetes de niños y una pequeña planta en una maceta. Las pruebas conducidas con una variedad de animales de laboratorio, incluyendo los primates superiores, no han logrado provocar una respuesta en el SCP-002. Los cadáveres tampoco producen ningún efecto. Cualquiera que sea el proceso que SCP-002 utiliza para convertir la materia orgánica en muebles solo está facilitado por la presencia de seres humanos vivos en él. Ítem. SCP-003. Clase del objeto. Euclid. Descripción. SCP-003 fue localizado por el equipo de visión remota SRV-04 Beta. SCP-003 consiste en 2 componentes relacionados de origen separados, conocidos como SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 parece estar compuesto de quitina, cabello y uñas de biología desconocida similar a clasificado. Configurado de manera similar a la placa base de un ordenador personal. Exámenes revelaron que SCP-003-1 es anterior a las tarjetas de circuitos. SCP-003-1 es considerado sensible pero no activamente peligroso excepto bajo ciertas circunstancias. SCP-003-1 fue encontrado en una tableta de piedra, SCP-003-2, en la que reside actualmente. Las runas en SCP-003-2 no son parte de ningún idioma conocido, y parpadean con tonos pálidos. ¿Estos son efectos de comunicación? Los análisis muestran que SCP-003-1 y SCP-003-2 tienen orígenes diferentes. SCP-003-2 es controlado por un no biológico ordenador interno, cuyo contenido es inaccesible sin riesgo de dañar a SCP-003-2. SCP-003-2 es capaz de controlar emisiones de radiación, incluyendo calor. Se ha considerado que probablemente SCP-003-2 fuese creado con el propósito de contener a SCP-003-1. Mientras la interpretación no es concluyente, el contenido debe referirse al pasado o al futuro potencial. Reestructurando el evento causado por SCP-003-1. SCP-003-2 contiene una batería interna, la cual parece que ha estado perdiendo energía desde antes de ser descubierto por SRV-04 Beta. Parece posible que SRV-04 Beta fue deliberadamente contactado por SCP-003-2. Otras organizaciones también han alertado de la existencia de SCP-003, posiblemente por medios similares. A pesar de esta actividad, SCP-003-2 no parece ser sensible y su falta de reacción, cuando la temperatura de SCP-003 cae por debajo de 35 grados, ambos componentes reaccionan. Descripción. SCP-004 consiste en una antigua puerta rústica de madera, SCP-004-1, y un grupo de 12 llaves oxidadas de metal, SCP-004-2, hasta SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a la antigua fábrica de... Cronología, 7 de febrero de 1949. Un grupo de 3 adolescentes atraviesan una propiedad federal cercana encontrando a SCP-004-1.
Según su testimonio, encontraron un set de llaves oxidadas en una cajita metálica y decidieron probar qué llave abría la puerta. 7 de marzo de 1949. Las autoridades locales encontraron la mano derecha de SCP-004-CAS-01 severamente dañada a 8 kilómetros de SCP-004-1. Otras partes del cuerpo de SCP-004-CAS-01 se encontraron a una distancia de como máximo 32 kilómetros de la factoría. Al interrogarles, los adolescentes afirmaron a las autoridades que, al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004-CAS-01 fue mutilado en diversos trozos, los cuales desaparecieron. La Fundación toma el mando de la investigación a partir de este punto. 7 de abril de 1949. El agente obtuvo las llaves de las autoridades locales y empezaron los experimentos. Los experimentos mostraron que SCP-004-2 hasta SCP-004-13 caben a la perfección en la cerradura de SCP-004-1. 12 personas pertenecientes a la clase D son asignados para comprobar los efectos. De los 12 experimentos probando las diferentes llaves en la puerta, solo 2 sobreviven. Abrir la puerta con cualquier llave, excepto con SCP-004-7 o SCP-004-12, provoca que los sujetos sean mutilados en múltiples direcciones, aunque no se encontró ninguna parte hasta más tarde. En este instante en el que se escribe el informe, solo 2 partes de cada sujeto han sido recuperadas, bajo la excepción del sujeto que es SCP-004, del cual se encontraron todas sus partes en la proximidad. El sujeto que usó SCP-004-07 afirmó haber entrado en una gran habitación, demasiado grande para el tamaño del edificio. Al salir, SCP-004-01 se dejó abierta y entró allí un pelotón armado de personal de nivel 3. El volumen de la habitación parece imposible de medir y solo la puerta y el individuo son la única parte de la sala que se pueden palpar o iluminar. 07-16-1949. Los adolescentes y el sheriff son terminados. 8 de febrero de 1949. Se declara como área peligrosa debido a una bomba no explotada y se alzan vallas para evitar la entrada de civiles. Empiezan las pruebas para determinar si el entorno a SCP-004-1 es seguro. 12 de enero de 1950. Se confirman anomalías espaciotemporales debidas a la exposición a SCP-004. Los estudios se suspenden hasta más información. 7 de marzo de 2019. Los trozos restantes de CAS-01 aparecen de forma inexplicada cerca de SCP-004-1. A pesar de haber muerto hace décadas, los trozos de SCP-004-CAS-01 no sufren ningún tipo de descomposición y aún permanecen calientes. La sangre no está coagulada. Se archivan para realizar más pruebas. 7 de abril de 2019. Los trozos restantes de uno de los 12 sujetos originales aparecen de manera similar a los de SCP-004-CAS-01. Se les asigna el nombre en clave SCP-004-CAS-02. Las pruebas sugieren que ambos usaron SCP-004. 03-21-1999. Debido a la masiva creación de armas nucleares y el advenimiento de la Tercera Guerra Mundial de aquí, se empieza a construir un emplazamiento dentro de SCP-004-01. Dicho emplazamiento tiene suficientes reservas para sustentar la Tierra después de la Tercera Guerra. 04-21-1999. Ha ordenado que se expanda el sitio dentro de SCP-004-01 para incluir lugares de emergencia para contener a todos los SCP móviles y una base de datos de petabytes para todos los datos SCP. Esta instalación se le llama Lugar 6209-25-2000. El Lugar 62 ya está operativo, así como sus laboratorios y unidades de contención de los SCPs más peligrosos. Se ha activado el backup de datos de SCP. 1-25-2001. Debido a alteraciones temporales, todo el personal del Lugar 62 debe residir allí de forma permanente. Se les informará a las familias que han muerto debido a un accidente industrial, y se pondrán duplicados de sus cuerpos en el funeral. 07-14-2003. Hubo un masivo apagón en el nordeste de Estados Unidos y en Canadá. Debido al fallo masivo de varios generados SCP, el Lugar 62 se quedó sin electricidad durante 53 minutos.
Durante estos 53 minutos, todo el personal se quedaron completamente sin luz. El personal afirmó sentir criaturas y gente, aunque no se podía ver o sentir ninguna entidad paranormal. Y afirmaron que las criaturas que sintieron eran del tamaño de un humano pero parecidas a las criaturas verdes descritas. Anomalías espaciotemporales. SCP-004 parece propagar anomalías espaciotemporales. De manera parecida, el apagón de 2003 sugiere que existe un plano existencial en el mismo espacio donde está el lugar 62. Otras notas. Las pruebas en el SCP-004 indica que 10 de las llaves abren el SCP-004-1 en una dimensión donde las leyes de la física y la topología son severamente diferentes a las nuestras. Los sujetos que encuentran estas condiciones hostiles son mutilados, y las partes de sus cuerpos se sitúan en varios lugares, siendo solo 3 de ellos situados en la Tierra. El material depositado en 2 de esos puntos aparece justo después, y el tercero aparece exactamente en el futuro. Las otras 7 localizaciones son desconocidas. Se preparan 2 caminos diferentes de investigación. La primera sobre cómo sobrevivir a las situaciones hostiles del SCP-004. Sugiere que SCP-004-2 a -13 abren otras puertas aparte de la SCP-004-1. Ítem. SCP-004-14. Fecha de hallazgo. 9 de febrero de 1950. Origen. Descubierto en algún lugar de la área de la factoría, en la antes no descubierta oficina del gerente. Descripción. El objeto parece ser una caja, 182 centímetros por 129 centímetros, no barnizada de madera. Es posible que la caja fuese abierta por la llave segura, la SCP-004-7, al igual que 5 de las llaves no seguras. Al abrir SCP-004-14 con SCP-004-7 se abre automáticamente. El volumen interior de la caja es exactamente 5 veces mayor que el exterior. Los objetos dejados en la caja no parecen afectar a la masa de la caja, así como tampoco a sus otras propiedades. Cuando la caja se cierra, todos los objetos dentro se desvanecen irremediablemente. El personal cerrado dentro de la caja también se puede perder irremediablemente. El personal perdido de esta forma parece afectar muy severamente los sueños experimentados.